Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿De qué sirve estudiar un posgrado? ¿Por qué es importante formar nuevos científicos sociales? El Colegio de San Luis tiene abiertas 5 convocatorias que van a estar vigentes desde hace ya varios meses y concluirán en el mes de mayo. Solo una concluye en el mes de abril. Vamos a platicar con 2 de los coordinadores que están al frente de estos posgrados que tienen convocatoria abierta. Vamos a platicar precisamente de la importancia de formar nuevos científicos sociales porque aportan investigación, diagnósticos y soluciones a los grandes problemas de este país. Comenzamos. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Colegio de San Luis. Bueno, pues ya vieron en nuestra cápsula de inicio que tenemos convocatorias abiertas. Hoy vamos a platicar con 2 de los coordinadores que están al frente justo de este proceso a través del cual, bueno, pues el Colegio de San Luis va a aceptar a nuevos estudiantes que tendrán la posibilidad de convertirse en investigadores de ciencias sociales en las disciplinas que nuestros invitados ya nos irán contando. Por lo pronto, bueno, pues vamos a comenzar y les damos la bienvenida. Está con nosotros la doctora Isabel Monroy. Ella es coordinadora del doctorado en Historia, que, bueno, pues tiene la convocatoria abierta a partir ya de hace algunas semanas y va a cerrar el 30 de abril. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias. Lidia, muchas gracias por invitarme y con mucho gusto platicar sobre esta convocatoria en Historia, que está súper interesante. Gracias. Y también damos la bienvenida al doctor Antonio Aguilera. Él está coordinando la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, que, bueno, pues ya cierra el 17 de mayo, así que dense prisa, no lo dejen para el último momento, y gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias, Lidia. Isabel, buenas tardes. Muchas gracias por habernos invitado a este programa, y sí, vamos a platicar sobre la maestría y sus bondades. Bueno, pues a ver, para comenzar, cuéntenos cuáles serían las ventajas que hacen que el Colegio de San Luis sea una opción para los jóvenes que piensan especializarse en este doctorado en Historia. Bueno, una de las cuestiones que es interesante es que no existen muchos doctorados en Historia en el país y fuera de la Ciudad de México somos pocos los doctorados. Entonces, esta es una opción para personas que buscan no estudiar en la Ciudad de México, sino una alternativa confiable, buena, donde puedan formarse fuera de la Ciudad de México y con profesores de excelente nivel que les permitan desarrollar sus capacidades como investigadores y como críticos y contribuir al avance, al desarrollo del conocimiento histórico. En algunos momentos los alumnos quizás se pregunten, ¿hay beca? ¿Hay posibilidad de movilidad en este doctorado? Bueno, la mayor parte de nuestros alumnos, si no es hasta ahora, todos han sido becados por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Y por supuesto que el programa incluye semestres de movilidad donde los muchachos pueden ir a buscar el material documental que necesitan para el desarrollo de sus trabajos de investigación fuera de San Luis Potosí, e inclusive pueden cursar materias fuera del Colegio de San Luis siempre y cuando haya una institución con un programa doctoral con el que se haya firmado un convenio de colaboración académica. Doctora Aguilera, cuéntenos, ¿también en la MAP hay esta posibilidad y cuáles son las características principales que podría describirnos para que los estudiantes que estén interesados en hacer este posgrado, bueno, pues pudieran acercarse con nosotros? ¿Es presencial? Claro. ¿Cuánto dura? Sí, claro. La maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas dura 4 semestres, o sea, 2 años. Cuenta, como dijo bien Isabel, con becas del CONACYT hasta el momento. Hemos tenido generaciones de todo tipo, principalmente en sus principios pues era gente de la ciudad de San Luis. Hemos ya tenido ahora gentes de otros estados y de otros países. Hemos tenido colombianos, hemos tenido cubanos,
Entonces, de cierta manera, vemos con estos ingresos que hay un interés más allá de lo local por parte de la maestría. La maestría es una maestría orientada a la investigación, es decir, para formar investigadores y no para precisamente la profesionalización de los estudiantes. Entonces, aunque eso no implica que no puedan ellos trabajar terminando la maestría, lo que sí se busca es que ellos continúen sus estudios en un doctorado afín, ya sea en ciencias sociales en general, o sea en ciencia política o en políticas públicas, o gobierno, por ejemplo. La maestría tiene la característica de que es una maestría con un modelo educativo orientado a competencias hacia la investigación, y tiene la característica de que al ser parte de un centro público de investigación no somos profesores investigadores, sino que somos investigadores profesores, y eso cambia mucho el orden de los factores. Aquí se afecta el resultado. ¿Por qué? Porque la investigación es la que de cierta manera va a alimentar al estudiante precisamente en las clases. No son clases, digamos, tradicionales, sino que de cierta manera hemos utilizado, a veces sin ser muy conscientes, el modelo de aula invertida, donde precisamente el estudiante es el encargado de su propia preparación. Entonces creo que nosotros ofrecemos una alternativa muy buena para, por ejemplo, aquellos que salgan de politólogos, que aquí hay varias carreras de eso, para los que salen de derecho, pero hemos tenido hasta ingenieros en computación, que ven precisamente que hay oportunidades interesantes gracias a las investigaciones que hacemos los miembros del Programa de Estudios Políticos Internacionales, donde se adscribe la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas. Gracias, doctora Aguilera. Doctora Isabel Monroy, cuéntenos un poco acerca del doctorado en Historia, si hay cierto perfil que necesitan ya como requisito, a lo mejor haber obtenido el grado de maestría, no sé, algunas consideraciones en ese sentido. Bueno, ciertamente para iniciar el doctorado aquí en el colegio se necesita que los estudiantes ya vengan con el grado de maestría, y si no lo tienen, que estén a punto de obtenerlo, pero sí se necesita que ya hayan concluido ese proceso, porque ciertamente la carga, vamos a decir, de trabajo en el doctorado en Historia es una carga pesada, y los muchachos tienen que estudiar y tienen que dedicarle el 100% de su tiempo a sus estudios. Por eso están becados, no pueden trabajar mientras están estudiando, se tienen que dedicar de tiempo completo a sus estudios, y esto les permitirá pues lograr avanzar satisfactoriamente. Ahora, necesitamos chicos que vengan de maestría en Historia o en Ciencias Sociales. Es muy difícil para un muchacho, un estudiante, una chica estudiante, que si vienen de una maestría que no es afín a las ciencias sociales y a las humanidades, puedan comprender el significado de lo que es la investigación histórica. ¿Es presencial, de tiempo completo, y cuánto dura? Es presencial, de tiempo completo, son 7 semestres curriculares más uno que se deja, vamos a decir, de colchón para que puedan obtener el título, pero el doctorado está enfocado desde el principio para que los estudiantes desde el primer semestre se dediquen al desarrollo del proyecto de investigación que plantearon para hacer su tesis. Vamos a ir a una pausa, pero antes quiero insistir en que, bueno, pues la verdad es que si están buscando un espacio en donde cursar un posgrado, el Colegio de San Luis ofrece no solo la posibilidad de que lo cursen con este apoyo económico del gobierno federal, sino que va más allá. Las oportunidades que se ofrecen en cuanto a los profesores, investigadores, investigadores profesores, ¿verdad? Investigadores profesores. Que están a cargo de acompañar, es un acompañamiento muy personalizado. Y bueno, ya les estaremos platicando un poquito más de los detalles, y la convocatoria completa de la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas y del doctorado en Historia la pueden encontrar en la página web del Colegio de San Luis. Ahí la pueden descargar, pueden consultar el tríptico y está toda la información del perfil, plazos, el mapa curricular de las materias que se cursan,
en qué semestre, en qué momento. Y bueno, esta convocatoria está abierta tanto para aspirantes nacionales como extranjeros, de lo cual ya platicaremos también en un momento regresando de la pausa. Continuamos. Este 2024, el Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de posgrado para estudiar con beca de tiempo completo. Maestría en Literatura Hispanoamericana, Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, Maestría en Antropología Social, Doctorado en Historia y Doctorado en Literatura Hispánica. Aún tienes tiempo. Recuerda que puedes estudiar con beca CONACYT de tiempo completo. Consulta el posgrado de tu interés en www.colsan.edu.mx o en nuestras redes sociales. Sé parte de la comunidad estudiantil en uno de los centros de investigación con más impacto en el centro del país, especializado en ciencias sociales y humanidades, el Colegio de San Luis. Bien, estamos de regreso y vamos a continuar charlando sobre estas convocatorias que tiene vigentes el Colegio de San Luis. Pueden consultarla en nuestras redes sociales y en la página web. Doctora Isabel Monroy es coordinadora del doctorado en Historia, que les recuerdo, cierra el 30 de abril. Decía yo antes de irnos a la pausa que hay estudiantes, que esta convocatoria está abierta para estudiantes nacionales y extranjeros. ¿Cómo enriquece el hecho de que vengan estudiantes de otros países y los investigadores, ya decíamos también, que cuentan con perfiles profesionales de una alta experiencia? Bueno, el hecho de recibir no solamente estudiantes que vienen de otros países, sino de distintas partes de la República, enriquece muchísimo el ambiente de discusión dentro del doctorado en Historia. ¿Por qué? Porque todos traen un bagaje cultural diferente. Entonces, cuando estamos hablando de el avance y el desarrollo del conocimiento histórico, muchas veces ellos pueden referir o pueden explicar cómo esta premisa se concretiza o se desarrolla o se desenvuelve en sus propios lugares de origen. No es lo mismo la tradición histórica de México que la tradición histórica de El Salvador o la tradición histórica de Colombia o la tradición histórica de Venezuela. O la tradición histórica de Brasil, son historias distintas, diferentes, complementarias, ciertamente, pero que ayudan, o sea, conocerlas ayuda a ensanchar el panorama histórico de nuestros alumnos. Doctora Aguilera está coordinando la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas. Presúmenos un poco al personal que forma parte, no nos digas nombres para que no se nos ofendan, pero sí sus perfiles. Creo que es muy importante porque muchos de ellos, prácticamente todos, están formados en diversas instituciones de mucho prestigio nacional e internacional. Cuéntanos un poco en manos de quiénes va a estar esta formación de los estudiantes que decidan estudiar acá el posgrado. Bueno, para empezar tenemos obviamente politólogos, tenemos también gente especializada en teoría organizacional, tenemos gente especializada en políticas públicas, tenemos gente especializada en metodologías de las ciencias sociales y tenemos gente especializada en relaciones internacionales. Entonces, esta riqueza de enfoques disciplinares le permiten al estudiante pues abordar desde estas diferentes disciplinas sus proyectos de investigación. Estamos divididos en dos líneas generadoras del conocimiento. La pueden revisar allí en la página de la página web. Allí estamos divididos los profesores, pero todos participamos en la maestría. Cuando el estudiante entra, una de las ventajas que tiene es de que desde el principio va a estar él definiendo su proyecto de investigación. Es más, el proyecto de investigación es uno de los elementos que se evalúan para poder acceder a la maestría, además de los requisitos normales y de, digamos, un examen ensayo que es presencial y también virtual para los extranjeros o los que no viven en San Luis Potosí.
pueden ellos hacer ese examen. Pero cuando ellos entran tienen que presentar un proyecto de investigación y se evalúa dicho proyecto, y muchas veces ese proyecto de investigación se transforma en su proyecto de tesis y en su tesis final. Entonces ellos tienen esa capacidad y los profesores los guiamos en ese proceso. Justo de eso le iba a preguntar, doctora Monroy, ¿cuáles son las líneas de investigación que se siguen en el doctorado en ciencias sociales? Y bueno, en perdón, historia. En historia, en el doctorado en historia, que bueno, eso ya quizá puede o darle un norte a los que estén aspirando de por dónde puede ir este seguimiento en sus estudios. Mira, se manejan 3 líneas generadoras de conocimiento en el doctorado en historia y en la maestría en historia. En el doctorado, una es historia política y económica, donde el énfasis está en estudiar los procesos económicos y políticos para desarrollar un proyecto de investigación. Pueden ser de México o pueden ser proyectos internacionales, o sea, con un interés internacional. La segunda línea es una línea de investigación muy interesante que se denomina historia interdisciplinaria. Lo que se busca en esta línea es propiciar el desarrollo de la investigación histórica, pero también abriendo hacia campos como la arqueología, la historia del arte, la antropología, la geografía, en fin, distintas áreas de conocimiento que son afines al conocimiento histórico. Todavía no me atrevo a aceptar un alumno que quiera hacer un proyecto de investigación desde el conocimiento, por ejemplo, de la física, pero sería súper interesante. En fin, eso es lo que se trata de hacer. ¿Y ya tocó la puerta? O sea, ¿ya vino ese alumno? No, solamente digo, teníamos... porque muchas veces inclusive a partir del descubrimiento científico, o sea, de lo que se denomina ciencias exactas y ciencias naturales, es que podemos comprender cómo evolucionan los hitos en el mundo. Entonces, es algo muy interesante. Y la tercera línea de investigación es la que se refiere a historia cultural y historia social. En fin, son 3 líneas de investigación que ofrecen la posibilidad al estudiante de inscribirse en una o en otra de acuerdo a la naturaleza del proyecto de investigación que presenten, que como bien dijo el doctor Aguilera, es uno de los requisitos que se solicitan para el ingreso al posgrado, ¿no? Si el chico no trae o la chica no trae un proyecto de investigación, pues no tiene nada que hacer aquí. Cuéntenos un poco de los proyectos que se hayan desarrollado de otras promociones, de otras generaciones, en alguna de estas líneas. Nos resulta interesante y bueno, creo que sería un poquito más fácil por ahí si los alumnos, o aspirantes alumnos, nos están viendo y escuchando. ¿Algún ejemplo de alguna investigación en torno a la historia política y económica, o a esta de interdisciplinas, o a la que nos mencionaba al final, ¿no?, de historia cultural e historia social? Ay, Lidia, pues ahora sí me pescas en curva porque no me avisaste que me ibas a preguntar eso. Bueno, no, a ver, vamos a platicar Pero se lo sabe de todas usted. Vamos a platicar sobre algunas de las tesis que han sido súper interesantes, y de alumnos que han sido, pues, que han resultado bien formados y exitosos. Es que se me hacen bolas las de maestría y las del doctorado. Bueno, nos dan una idea, finalmente, ¿no? Son de los posgrados. Mira, por ejemplo, ahorita hay en curso una investigación sobre el gobierno de Peláez en Veracruz en el siglo XX. Eso cae dentro de historia política e historia económica. Hay investigación sobre comercio y banca en México, siglos XIX y XX, que también cae dentro del área de política, de historia política. Historia política y historia económica. En cuanto a historia interdisciplinaria, ha habido estudios sobre migración que son sumamente interesantes e importantes. Y en cuanto a historia cultural, social y cultural, ha habido estudios o tesis sobre rebeliones indígenas en época virreinal o época más contemporánea, o sobre, por ejemplo, ahorita hay una tesis en curso muy interesante sobre
el desarrollo de la idea penitenciaria en México, en San Luis Potosí y en México. Por otro lado, cada vez encontramos más interés de los jóvenes en estudios más contemporáneos. Entonces, hay interés, por ejemplo, en estudiar el desarrollo de la industria manufacturera desde una perspectiva histórica. Económica, histórica, pero histórica, ¿no? Y esto nos lleva, pues, a tener que atender mucho más lo que es siglo XX y, por supuesto, los inicios del siglo XXI. Es decir, cada vez la temporalidad es más próxima. O sea, antes teníamos muchos tesis o, bueno, proyectos de investigación que se dirigían a la etapa virreinal, ahora cada día están más orientados hacia el siglo XX. Gracias, doctora Aguilera. Cuéntenos, presúmanos algunas de las tesis de los chavos, Claro de que las sí. chicas que están Claro trabajando. que sí, Lidia. Mira, actualmente tenemos una generación que está desarrollando tesis muy interesantes, ya más con la era digital. Están estudiando precisamente redes sociales como Facebook, como Twitter, y están estudiando los efectos políticos y la organización política en estas redes. Hay estudios sobre precisamente movilizaciones sociales. Hay una tesis muy interesante que está desarrollándose sobre ciberfeminismo, precisamente con una página web de un colectivo feminista aquí en San Luis Potosí y sus formas de argumentativas de construir, pues digamos, su vida social y política. También tenemos estudios sobre precisamente un punto muy importante y actual, que es la violencia política hacia las mujeres. Tenemos 2 tesis que están estudiando eso desde diferentes puntos de vista. Tesis ahorita sobre políticas públicas no tenemos actualmente. Tenemos en curso, también pero en curso, sí pero habido, hemos tenido claro, tesis, sobre todo en un principio, como que ahora los estudiantes se están yendo más hacia el área de la ciencia política en general, más que hacia las políticas públicas. Hemos tenido tesis muy interesantes también sobre la acción política de organizaciones no gubernamentales, hemos tenido tesis sobre precisamente cosas como las guerrillas. Ahí lo voy a interrumpir porque nos tenemos que ir a la pausa. Ok, perfecto. Y ahorita no hay ningún nos sigue problema. contando. Claro que Vamos sí, a Lidia. una pausa y regresando le vamos a preguntar por qué hacen falta científicos sociales, particularmente en las disciplinas de las convocatorias que estamos hoy platicando, del doctorado en Historia y de la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas. Continuamos. Continúa tus estudios de posgrado en el Colegio de San Luis. Este 2024 tenemos abierta la convocatoria del doctorado en Historia, un posgrado de 3 años y medio de duración. Se forman estudiantes con herramientas teóricas y metodológicas para la generación de nuevo conocimiento en el campo de la historia. Cuenta con la posibilidad de movilidad nacional o al extranjero y se cursa con beca de tiempo completo del CONACYT. Esta convocatoria cierra el 30 de abril del 2024. Consulta todos los requisitos en www.colsan.edu.mx. Estudia un posgrado de calidad en el Colegio de San Luis. Bien, estamos de regreso y me gustaría preguntarle a nuestros invitados, estamos conversando con la doctora Isabel Monroy y con el doctor Antonio Aguilera. Ambos están coordinando 2 posgrados que tienen convocatoria abierta, el doctorado en Historia y la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas respectivamente. Doctora Aguilera, ¿por qué cree que son necesarios estos estudios, el seguir formando a especialistas, en su caso, en asuntos políticos y políticas públicas? ¿Qué le aportan a la sociedad? Bueno, mira, precisamente la sociedad ha evolucionado a partir precisamente de sus pensadores. Sus pensadores desde los clásicos, sobre todo los clásicos griegos, pensando en la cultura occidental, que es la que de cierta manera nos ha sido impuesta
por todos los procesos históricos que hemos vivido, son los que han permitido precisamente establecer los cimientos de las estructuras sociopolíticas en las cuales nos estamos sustentando actualmente. Entonces, antes quien pensaba lo político, quien argumentaba sobre lo político, pues eran escritores, eran pintores, eran personas, por así decirlo, intelectuales, pero que no conocían realmente más allá a veces de los clásicos griegos y romanos. Lo que ahora ha pasado es de que a partir de los 80 más o menos, de los años 80, ha habido una profesionalización precisamente de estos intelectuales. Hemos encontrado ya intelectuales que ya tienen doctorados en ciencia política, que ya saben precisamente cuáles son las vertientes contemporáneas de la ciencia política, cuáles son las problemáticas sociales actuales, y precisamente un científico formado en ciencia política, que es la formación que adquiriría en la maestría, pues puede pensar precisamente la actualidad, lo contemporáneo de los problemas sociales del mundo y diagnosticar en un principio y proponer soluciones. Eso es algo muy importante en la actualidad, y por eso es necesario que las generaciones jóvenes, sobre todo aquellos que escogieron carreras de estilo como por ejemplo abogacía o por ejemplo ciencia política, pues continúen sus estudios precisamente para poder perfeccionarse y poder ser parte de esta, digamos, élite intelectual que puede proponer, bueno, diagnosticar y proponer soluciones, diagnosticar los problemas y proponer soluciones a los mismos. Gracias. Generalmente, cuando uno escucha científicos, se imagina a estas personas con su bata blanca y en un laboratorio con microscopios o probetas o ¿cómo se llaman estos? Tubos de ensayo. Y la verdad es que desde el Colegio de San Luis lo que se forma son científicos, sí, pero científicos sociales. Y todavía creo que no está muy arraigado en el común de las personas qué hacen, a qué se dedican, qué aportan. Doctora Monroy, la misma pregunta, ¿por qué son necesarios o por qué son pertinentes este tipo de estudios de formar nuevos científicos sociales? Mira, una de las preocupaciones que existe en la institución en la formación de estos científicos sociales es entender en qué mundo exactamente estamos viviendo. Y esto se hace a partir de distintas disciplinas, o sea, muy bien el doctor Aguilera ya señaló la parte de la ciencia política y las políticas públicas, pero también está la historia, está la antropología, está la literatura, en fin, distintas aproximaciones a qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo pensar históricamente lo que está sucediendo ahorita y para qué nos sirve? Pues para entender dónde estamos y para entender quiénes somos. O sea, ¿a qué época anterior a esta se parece lo que estamos viviendo? Es un reto interesante para pensar. Y no solo, o sea, no se trata nada más de estudiar el pasado por el pasado mismo. Se trata de estudiar el pasado para comprender el presente en el que estamos inmersos y, por supuesto, generar sentido de identidad y de pertenencia. El estudio de lo que ha sucedido antes nos permite entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo y además qué es lo que está sucediendo. Porque en realidad nos movemos en un mundo que está cada vez más bombardeado de información, que está desarticulada esta información, o sea, te llegan pedacitos por aquí, pedacitos por allá, pero no te llega una visión completa. Entonces, el propósito de formar científicos sociales es de establecer estas visiones integrales que permitan a las personas comprender lo que está sucediendo. Creo que es un aspecto sumamente interesante, estos hechos del pasado, y ahí a lo mejor le preguntaría que nos diera un ejemplo de estos hechos del pasado que han repercutido en el México que hoy somos o en el tipo de sociedad que hoy somos,
y que a veces nos pasa de largo precisamente porque estamos tan bombardeados de información que no nos damos cuenta y que no sabemos cómo utilizar esta información. Mira, precisamente hace unas horas estaba yo en Radio Universidad grabando un programa para Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y hablando sobre personajes relevantes del siglo XX, personajes relevantes en la historia de San Luis, yo mencioné a Saturnino Cedillo. Saturnino Cedillo ciertamente fue un revolucionario que a la vista de muchos fue sanguinario, analfabeta, inculto, le decían general Guarache, en fin, una cantidad de apelativos, justificados o no, eso no lo voy a discutir en este momento, pero gracias a Saturnino Cedillo existe hoy Radio Universidad. Pues Saturnino Cedillo quien regaló el primer equipo de radio a la universidad. Entonces, es este tipo de situaciones los que necesitamos entender, comprender y aquilatar. No se trata de calificar de buenos y de malos, sino comprender integralmente qué sucedió para entender qué está sucediendo ahorita. Todo eso no hubiera sido posible, o sea, Radio Universidad no sería hoy posible sin la primera donación de Saturnino Cedillo. Igual lo hubiera donado algún otro personaje años después, ¿no? Pero eso no lo sabemos, ¿no? Y como eso te puedo referir muchas otras cosas que suceden todos los días. ¿Cómo es posible que San Luis Potosí se haya vuelto un lugar tan importante en el comercio con los Estados Unidos? ¿Por qué? Bueno, pues tenemos porque hay una vía férrea que conecta el puerto de Lázaro Cárdenas con la frontera del norte, y aquí hay un interpuerto que es un recinto fiscal donde se pueden descargar los componentes que vienen de Asia para fabricar otras partes de maquinaria o de utensilios o de enseres que se embarcan ya ensamblados hacia los Estados Unidos. Y eso no lo entiendes si no entiendes por qué están estas vías férreas establecidas aquí y cuál es la importancia del puerto de Lázaro Cárdenas y cuál es la importancia de la frontera norte. Y todo eso se revisa en estas investigaciones Por históricas. supuesto. Sí. Doctora Aguilera, usted se dedica a un asunto bastante complejo para mí, para todos los comunicólogos, que son los numeritos. Cuéntenos por qué cuál es los aspectos que usted analiza y bueno, que también tienen esta relevancia al sumar otras disciplinas como las ciencias sociales. Claro que sí. Mira, los métodos cuantitativos son súper relevantes en las ciencias sociales. Las ciencias sociales no pueden existir solamente de métodos cualitativos. Los métodos cuantitativos permiten, y sobre todo en las disciplinas como la sociología analítica, la sociología computacional, la sociología matemática, permiten construir explicaciones. Los métodos cualitativos no son desdeñables, pero permiten comprender ciertas cosas. Mas, sin embargo, los métodos cuantitativos se basan mucho en la construcción de sistemas causalísticos, es decir, cuáles son las causas de lo que estamos observando. Y conociendo esas causas, pues es posible no predecir, pero sí comprender de una mejor manera qué pasaría si modificáramos o hubiéramos modificado esas causas. Es decir, si por ejemplo no hubiera pasado esa vía de tren por San Luis Potosí, viéndolo como una causa, se precisamente. Finalmente. Entonces, ¿qué hubiera pasado? O si no pasara la 57 por San Luis Potosí. O desde contar la cantidad de mercancías. Exactamente, sí, exactamente. Diariamente, ¿no? Exactamente. Y los métodos cuantitativos, como ahorita, no son solamente la estadística, sino que ya es, obviamente, estadísticas avanzadas, ya es machine learning, es precisamente utilizar estas formas muy novedosas de utilizar el poder computacional de las tarjetas gráficas que usan los gamers, para poder en su momento poder hacer cálculos de datos brutales. Son petabytes, ya no estamos hablando de terabytes, ya son petabytes. Entonces,
Actualmente en esta sociedad que ya pasó de ser del conocimiento a ser la sociedad de los datos, esos datos nos permiten ahora, desde conocer precisamente cómo está mi glucosa, y subirla a la nube a través de la aplicación y el laboratorio que desarrolló este sensor puede entonces utilizar esos datos de millones de personas en el mundo que utilizamos eso para poder comprender mejor el fenómeno. Así también le pasa a las ciencias sociales con los datos que se están generando. Y es que así como siempre se nos ha dicho que las matemáticas están en todos lados, las ciencias sociales también están en todos lados. Los invitamos para que sigan con nosotros. Regresamos al último bloque para despedir esta charla sobre los posgrados vigentes en el Colegio de San Luis. ¿Estás buscando una maestría en asuntos políticos? Esta es tu oportunidad para formar parte de la maestría en asuntos políticos y políticas públicas. Este posgrado del Colegio de San Luis está orientado a la formación de investigadores con conocimientos en la ciencia política y en las políticas públicas. Cuenta con movilidad nacional o al extranjero, se cursa con beca de tiempo completo de CONACYT y tiene una duración de 2 años. Destaca su planta de profesores investigadores de alta calidad académica y reconocimiento profesional. La convocatoria cierra el 17 de mayo de 2024. Revisa requisitos y fechas importantes en www.colsan.edu.mx. Continúa tus estudios en el Colegio de San Luis. Bien, estamos de regreso y vamos a seguir charlando sobre los posgrados que tienen convocatoria abierta aquí en el Colegio de San Luis. Y la doctora Isabel Monroy está coordinando el doctorado en Historia y recientemente recientemente para mí más bien, ellos seguramente tienen mucho más tiempo, hablando de un término que se llama humanidades digitales. ¿Puede explicarnos también un poco sobre esto y la pertinencia de que se estén sumando estos nuevos enfoques a la investigación? Bueno, claro que sí, por supuesto, Lidia. Una de las cosas que es importante decir es que dentro de la línea de historia interdisciplinaria hay 2 líneas de investigación. Una se refiere a humanidades digitales y otra se refiere a historia pública. ¿Qué son? Bueno, las humanidades digitales tratan, como bien lo dijo el doctor Aguilera, de comprender a partir de la reunión de una gran cantidad de datos y procesamiento de todos estos datos mejor cuál fue el acontecimiento histórico o cuál ha sido el proceso histórico. Y esto obviamente requiere el manejo de una gran cantidad de datos que con los métodos tradicionales no se puede realizar. O sea, necesitas a fuerzas, forzosamente aplicar modelos matemáticos. Y esto es un poco raro para la historia, porque pues generalmente no hay, cuando uno piensa en historia, lo último que se le ocurre pensar es en números, pero el caso es que así se maneja, y ciertamente, como bien mencionó el doctor Aguilera, no se trata nada más de estadísticas, sino es otro tipo de datos. Y además este tipo de historia se construye gracias al esfuerzo de varios investigadores, no es una tarea que se pueda hacer en solitario. O sea, se necesitan equipos de investigación que estén enriqueciendo las bases de datos para poder jugar con esa información. Ahora, por otro lado, la historia pública es otra manera de acercarse al conocimiento histórico y es una corriente que se ha desarrollado a partir aproximadamente de los años 70 del siglo XX, donde lo que se propone es propiciar un mejor y mayor acceso al conocimiento histórico a grupos más grandes de personas. ¿Sí? Y entonces el enfoque también de la investigación es un enfoque diferente. Y estos 2 enfoques pues son complementarios y tratan, lo que se busca es poder ofrecer a los estudiantes una amplia variedad de posibilidades para el desarrollo de sus proyectos de investigación. Bueno, prácticamente estamos llegando al cierre y pues me gustaría un último mensaje en el que invitaran a los jóvenes que están por ahí pensando en hacer un posgrado
y bueno, pues particularmente en la maestría en asuntos políticos y políticas públicas, que ya dijimos, tiene posibilidad de estudiar con un apoyo económico del gobierno federal a través del CONACYT, tiene movilidad, y bueno, pues que estarían en las manos de formándose con expertos en las disciplinas propias de esta maestría. ¿Qué más nos dices, doctora Aguilera? Bueno, pues yo invitaría a los jóvenes que están terminando sus licenciaturas en ciencias sociales en general, en ciencia política, en administración pública, en derecho, hasta en administración también, ¿por qué no? Que empiecen a revisar la oferta educativa que se les está dando en el Colegio de San Luis. La maestría es muy abierta, consideramos que hay aspectos valiosos y pues que sepan que estamos nosotros muy abiertos a proyectos que a veces parecen un poco fuera de lugar dentro de las disciplinas, pero que gracias a precisamente a que nos dedicamos a la investigación y a los aspectos contemporáneos de la ciencia política, es de que nosotros sabemos precisamente por dónde van el stream de precisamente los estudios actuales. Entonces, que se atrevan a venir al Colegio de San Luis, y yo con esto cerraría y le dejaría la palabra a Isabel para que ella también así hiciera su invitación. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues ciertamente a las personas que están pensando estudiar un posgrado, un doctorado en historia, las puertas están abiertas y preparen muy bien su proyecto de investigación y por acá los esperamos. Nos quedan todavía varios minutos, pensé que iban a ser más extensos. A ver, denos más detalles. Cuéntenos un poco cuál es este proceso, por qué es tan importante cuando mencionan el asunto del proyecto de investigación. A ver, lo que nosotros buscamos es que los estudiantes que ingresen al colegio salgan formados en tiempo y forma, o sea, salgan a tiempo. Antiguamente te podías pasar 10 años haciendo tu tesis de doctorado y no pasaba nada. Hoy esa posibilidad no existe. Además, el ritmo del crecimiento del país necesita que los estudiantes se gradúen en tiempo. Y una de las cosas que hacemos, por lo que le solicitamos el proyecto de investigación desde el principio, es para estar seguros que los estudiantes tienen claro qué quieren investigar. Y por eso hay tanto énfasis en el proyecto de investigación. Ahora, el proceso de selección no es un proceso sencillo. Incluye varias etapas, incluye la elaboración de un ensayo, la presentación de un proyecto de investigación, y una entrevista. Con esos 3 pasos, que son diferentes, el núcleo académico básico del doctorado en historia, que es el grupo de profesores que formamos el cuerpo docente y de investigación del doctorado en historia, puede darse cuenta si el estudiante está bien encaminado, si tiene la capacidad para desarrollar estudios de doctorado o no. ¿Qué pasa si admitimos a todos los que quieren entrar sin ningún filtro? La verdad es que el número de deserciones es muy alto y no nos podemos dar ese lujo y el país tampoco. Entonces lo que buscamos con todo esto es que los estudiantes entren acotados, sabiendo qué quieren hacer y hacia dónde quieren caminar, para realizar su tesis doctoral. Y por supuesto que siempre buscamos un profesor que sea dentro de la línea de investigación que le interesa al estudiante, pero también es necesario comentar que a partir del, creo que es el 3er semestre, se asignan comités tutoriales. ¿Qué son los comités tutoriales? Son comités donde profesores provenientes de otras instituciones, especialistas en el área exacta en la que está investigando el estudiante, son invitados para orientar la investigación del estudiante. Y no son solamente profesores nacionales, tenemos muchos profesores internacionales asociados al desarrollo de las tesis de los estudiantes, lo cual nos permite pensar en la graduación con calidad y en tiempo de nuestros estudiantes. Creo que es
bastante detallada esta explicación, de ahí la importancia. Estos filtros en el proceso de admisión van garantizando justo que se corresponda con el esfuerzo que hace el Estado mexicano al otorgar estos apoyos económicos para quienes están formándose en un centro público de investigación como lo es el Colegio de San Luis. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Gracias, doctora Monroy. Gracias a ti, Lidia. Gracias, doctora Aguilera. Gracias, Muchas doctora gracias. Aguilera. Bueno, pues con eso nos despedimos y les recordamos que tenemos todos los detalles de las convocatorias en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Pueden consultar. Tenemos abierto el doctorado en Historia, la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, además de la maestría en Antropología Social, la maestría en Literatura Hispanoamericana y el doctorado en Literatura Hispanoamericana. Consulten ahí los requisitos, fechas de cierre, etcétera, todo el proceso de admisión para que no se les venga el tiempo encima y estén entregando todo con tiempo. Así que bueno, pues ya nos vamos. Gracias, pásala muy bien. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará la presentación editorial Diplomacia Pública y el Poder Suave del Reino Animal, el 13 de marzo a las 18 horas en la Sala Miguel Caldera del Colsan. También se llevará a cabo la mesa de análisis México en la agenda electoral de los Estados Unidos de América, el 14 de marzo a las 12 horas en la Sala Miguel Caldera. El Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colsan invita a la 19ª Jornada Académica y Formativa, del 6 al 20 de marzo, donde se llevarán a cabo distintas actividades. Consulta el programa completo en nuestro Facebook. El programa Agua y Sociedad del Colsan presentará la iniciativa Agua Conciencia Colectiva, Acciones para San Luis, el 14 de marzo a las 10 horas en el Aula Magna del Colsan. Se realizará la conferencia Feminismos y Religión, con participación de la doctora Itzel Mayans, el 15 de marzo a las 12 horas en el Aula Magna del Colsan y transmisión por Facebook Live. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Hablemos